para continuar trabajando con este tipo de ejercicios dentro del equilibrio químico. Entonces, el ejercicio de hoy nos dice que un tubo sellado inicialmente contiene, entonces vamos a ir teniendo en cuenta los aspectos importantes que nos dice el ejercicio. Nos dice que contiene 9.84 por 10 a la menos 4 mol de hidrógeno. Y también nos dice que contiene 1.38 por 10 a la menos 3 moles de yodo. Nos dice que es un tubo sellado que inicialmente, la condición inicial con la que arranca la reacción es con hidrógeno y con yodo. ¿Con qué cantidad? Con la cantidad de moles que nos está dando el problema. Dice, este se mantiene a 350 grados centígrados. Simplemente nos da una temperatura que dentro del ejercicio es un poco irrelevante, simplemente es un dato. Nos dice que se mantiene esta temperatura hasta que la reacción que observamos acá, tenemos el hidrógeno gaseoso más el yodo gaseoso en equilibrio con dos moléculas de iodo de hidrógeno, que no se observa muy bien, el HI también en estado gaseoso. Dice que se mantiene esa temperatura hasta que esta reacción de aquí alcanza el equilibrio. También nos dice que en el equilibrio hay 4.73 por 10 a la menos 4 moles de yodo. Y nos pide calcular dos cosas. En el punto A nos dice que calcular las moles de hidrógeno y de yodo, de hidrógeno y de yoduro de hidrógeno presentes en el equilibrio, y en el punto B hallar la constante de equilibrio. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, como siempre he dicho, es primero comprender el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo? Nos están diciendo que en un tubo sellado estoy introduciendo una cierta cantidad de hidrógeno y una cierta cantidad de yodo, y que a una temperatura constante, después de que ya esa reacción alcanzó el equilibrio, ellos llegaron y sacaron una pequeña muestra y determinaron que la cantidad de moles de yodo, una vez llegamos a ese equilibrio, es decir, que en esa muestra que sacaron después del equilibrio, es de 4.73 por 10 a la menos 4 moles. Y con esa información que nos dan ahí, nos piden calcular los dos incisos, el A y el B. Entonces, lo mismo que siempre se ha dicho, iniciamos partiendo colocando acá como la reacción dentro de los compuestos que van a participar en la reacción, es decir, los gaseosos u acuosos. En este caso todos son gaseosos, entonces todos los vamos a colocar para iniciar el proceso de la tabla, del cuadro que normalmente hacemos. Entonces tenemos lo que sería el hidrógeno, asimismo también tenemos lo que sería el yodo, y esto se encuentra en equilibrio junto con el yoduro de hidrógeno. Y de esta forma nosotros partimos. Ahora sí, el otro paso que nosotros hacemos es colocar y establecer las tres etapas que nosotros ya hemos practicado, que son la etapa de inicio, la etapa de reacción y por último, nosotros hacemos la línea que nos va a generar la división, la etapa de equilibrio. Entonces, inicio, reacción y equilibrio. Ahora sí, con los datos que nos da el problema, vamos a comenzar a llenar de esta forma aquí el cuadrito que se nos está comenzando a presentar. Entonces, para ello hay que tener en cuenta que acá se trabaja en concentraciones. Más sin embargo, cuando el ejercicio a nosotros no nos da un volumen, nosotros asumimos de que el volumen que se tiene es de 1 litro. Entonces, como el problema, este es el caso, el problema no nos da un volumen determinado, entonces asumimos que se encuentra en 1 litro. Y es por ende que las moles que nos dan de cada uno de los compuestos equivalen directamente a la concentración molar. ¿Sí? Y por ende, entonces lo que hacemos es pasar los datos que nosotros tenemos. ¿Qué hay en el inicio, según el problema? Nos dice que en este tubo sellado inicialmente hay 9.84 por 10 a la menos 4 mol de hidrógeno. Entonces colocamos que hay 9.84 por 10 a la menos 4 moles, que como dijimos que se encontraban en 1 litro, equivale a la molaridad, por eso va en el cuadro.
Y asimismo nos dice que hay 1.38 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. Entonces tenemos 1,38 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno, que equivaldría a molaridad. ¿Y cuánto tenemos de yoduro de hidrógeno? En el inicio, en 0, porque el problema nos dice que arrancamos con el yoduro de hidrógeno y ya acabamos la primera etapa. Vamos con la etapa de reacción. Primero, se identifica en dónde se resta y en dónde se suma. Como arrancamos directamente con reactivos, sabemos que se restan reactivos y se suman productos. ¿Y cómo miramos ahora sí? ¿En qué cantidad? De acuerdo a los coeficientes. Acá sería menos x más 2x. Entonces, el primer paso es donde resto, que sabemos que restamos en los reactivos. Y el segundo paso es en donde sumo. Sabemos que sumamos en productos. ¿Pero en qué cantidad? En 2, porque es el que acompaña a el yoduro de hidrógeno. Si un ejemplo, si acá nosotros tuviéramos otro coeficiente que acompaña a los reactivos, ya no iría menos x, sino menos el coeficiente que tenemos aquí acompañando a la x, como el caso del yoduro de hidrógeno. Entonces, una vez planteamos hasta aquí, ya como sabemos el equilibrio es esto, restamos esto, o en su efecto al 0 le sumamos lo que tengo en la reacción. Entonces ya nos quedaría que es 9,84 por 10 a la menos 6 x menos x, perdón, porque en la resta estamos menos x para el hidrógeno, y asimismo para el yodo tenemos que es 1.38 por 10 a la menos 3 menos x. Y en el caso del yoduro de hidrógeno tenemos que es 2x. Y hasta aquí tenemos planteado nuestro cuadro, nuestra determinación. Recordemos el inicio, lo que nos da el problema, la reacción, que es dónde resto y en qué cantidad resto de acuerdo al coeficiente, y el equilibrio es simplemente lo de inicial, le restamos la reacción, o en el caso donde sumo, le sumo lo de la reacción y llegamos a las concentraciones en equilibrio. ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a proceder para poder llegar a la respuesta? ¿Qué nos dice el punto A? Nos pide calcular las moles de hidrógeno y del yoduro de hidrógeno en el equilibrio, lo mismo que se ha dicho. Bueno, ¿qué me falta para yo determinar la concentración del hidrógeno y del yoduro de hidrógeno en el equilibrio? Poder saber el valor de la x, porque si tú no sabes cuánto vale esta x, ¿por qué número vas a multiplicar al 2 para saber la concentración que tiene el yoduro de hidrógeno aquí en este punto? No se sabe porque no sabemos cuánto vale la x. Entonces, el paso que vamos a hacer es poder hallar el valor de la x para hallar la respuesta al punto A, que es lo que nos están pidiendo. ¿Con qué herramienta nos basábamos o nos ayudamos? Por medio de la constante de equilibrio, Kc. Entonces, ¿cómo es la expresión básica de Kc en esta reacción? Tenemos que Kc es igual a el yoduro de hidrógeno, la concentración del yoduro de hidrógeno elevada al cuadrado, sobre la multiplicación de la concentración del hidrógeno por la concentración del yodo. Esa es la forma más básica de la constante de equilibrio. Ahora sí, si vamos siendo más exactos y lo relacionamos con nuestro problema, reemplacemos las concentraciones de equilibrio del yoduro de hidrógeno, del yodo y del hidrógeno en esta ecuación. Entonces pues nos quedaría de la misma forma que estamos hablando de concentración en equilibrio del yoduro de hidrógeno. Concentración en equilibrio del yoduro de hidrógeno es 2x. Entonces decimos que es 2x elevado al cuadrado sobre concentración del hidrógeno en equilibrio. Hidrógeno en equilibrio es 9.8 por 10 a la menos 6 menos x. Entonces 9.84 por 10 a la menos 6 menos x. Y de la misma forma, ¿cuál es la concentración entonces del yoduro del yodo en el equilibrio? Es de 1.38 por 10 a la menos 3 menos x. 1,38 por 10 a la menos 3 menos x.
Entonces, ahora sí, nuevamente nosotros ya tenemos lo que sería establecida de esta forma la constante de equilibrio, nosotros podemos proceder a hallar el valor de la x, pero claro, nuevamente, si no conocemos un valor de la constante, tendríamos dos incógnitas, la x y también la constante de equilibrio. Entonces, con una ecuación no podemos resolver dos incógnitas. Es por ello que necesitamos algo, un dato puede ser dentro del problema que nos permita solucionar este tipo de ejercicios, que en este caso es lo que nos establece acá, que nos dice que en el equilibrio hay 4.73 por 10 a la menos 4 moles de yodo. Entonces, de esa forma lo que nos está diciendo es, mire, ¿usted dónde tiene el yodo? Su fórmula para el yodo es, en equilibrio es 1.38 por 10 a la menos 3 menos x. Mire que esto que usted tiene aquí es igual a 4.73 por 10 a la menos 4 mol. Entonces, nosotros podemos establecer eso, según lo que nos está diciendo el ejercicio. Nos está diciendo, mire, lo que usted tiene en equilibrio de este compuesto, que es el yodo es de eso que usted tiene ahí, que es 1.38 por 10 a la menos 3 menos x, eso que tiene en equilibrio es igual a 4.73 por 10 a la menos 4. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio como tal y el problema. En lo que tiene en equilibrio el yodo es esto lo que nosotros acabamos de plantear aquí. Ahora sí, bueno, ¿qué es lo que nos interesaba al inicio para poder hallar? Lo primero que nos preguntan que es las moles del hidrógeno y del iodo de hidrógeno, el valor de x. Y aquí, como nos damos cuenta, ya es muy fácil poder despejar y poder hallar el valor de x. Una de las formas, nosotros ya según cómo se nos facilite, podemos hacer este proceso. Lo que yo hice y lo que yo hago es, bueno, como acá tenemos menos x, voy a pasar acá más x, y esto que está positivo va a pasar acá a restar a 1.38 por 10 a la menos 3. Aquí simplemente es como ustedes decidan hacer el proceso de despeje de la letra x. En mi caso hago eso. Entonces hago que 1.38 por 10 a la menos 3 menos 4.73 por 10 a la menos 4, porque este que estaba positivo pasa al otro lado del signo igual como negativo, y esta x que estaba negativa va a pasar al otro lado a ser positiva. Entonces miren que ya nos queda que esta resta de aquí va a ser igual al valor de la incógnita x, que 1.38 por 10 a la menos 3 menos 4.73 por 10 a la menos 4, yo lo tengo acá establecido, es 9.07 por 10 a la menos 4. Entonces x es igual a... Bueno, entonces nosotros ya con este despeje de la x pudimos hallar y encontrar su valor, es 9.07 por 10 a la menos 4. Entonces, como también se venía hablando, nosotros lo que nos están pidiendo es, en el punto A, las moles de hidrógeno y de H presentes en el equilibrio. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nos dicen las moles de hidrógeno en equilibrio es 9.84 por 10 a la menos 6 menos x. Y el valor de x nosotros lo acabamos de encontrar, que es 9.07 por 10 a la menos 4. Entonces, para hallar las moles de hidrógeno simplemente es realizar la resta. Y para hallar las moles del iodo de hidrógeno, si nos damos cuenta, nos dice que es 2 veces el valor de x. Es decir, tomamos el valor de x que tenemos acá y lo multiplicamos por 2. Y de esta forma se procede y realizamos las operaciones. Entonces, nosotros tomamos lo que sería la concentración de hidrógeno, H2, va a ser igual a 9.84 por 10 a la menos 6 y vamos a restar el valor de x, que es 9.07 por 10 a la menos 4. Y para hallar la concentración del iodo de hidrógeno es 2 por 9.07 por 10 a la menos 4. Y bueno, esta es
estas operaciones son las que como tal a nosotros nos van a llevar a la respuesta correcta, que es la concentración del hidrógeno, realizar esa resta, que es 9.84 por 10 a la menos 6 menos el valor de X, y en el caso del iodo de hidrógeno, 2 por el valor de la X. Y estos resultados nos dan, y entonces así finalizamos, nos damos cuenta que la concentración del hidrógeno y la concentración del iodo de hidrógeno ya la hemos acabado de calcular por medio de esta operación, y ya para el valor de la constante de equilibrio que me piden en el punto B, que es H, el valor de Kc, es simplemente tomar las concentraciones que ya habíamos hallado del iodo de hidrógeno, y también del que ya nos estaban dando, que es del iodo, y pasarlas en la ecuación que nosotros habíamos colocado al inicio. Tomamos las concentraciones, las colocamos en la ecuación según corresponde, y haciendo las respectivas operaciones obtenemos para el punto B que el valor de la constante de equilibrio Kc es igual de 90,348.